Bueno, los médicos tienen una actividad central y ahora están esperando que la justicia dicte a favor de ellos para no tener que pagar impuestos a las ganancias y que no se resientan algunas de sus actividades. Vamos a saludar a Eduardo Snopov, que es Edgardo, perdón, que es titular de Médicos Municipales. Bueno, para saber cómo impacta esta medida y esta presentación judicial en lo que es la atención en los hospitales. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Daniela? Bueno, te adelantaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo impactan los hospitales esto? Bueno, impacta mucho, impacta por un lado en los médicos que trabajamos en hospitales y sanatorios, porque hasta hace poco tiempo parecía que éramos esenciales y muy importantes para cuando venían los problemas para la sociedad. Ahora los legisladores se olvidaron que éramos importantes o esenciales. Por otro lado, impactan en nuestros salarios, al disminuir el valor de nuestros salarios en forma directa. Y además impacta, yo quiero recordar, en el año 2022 se votó una ley por unanimidad que desgravaba de ganancias a las guardias hospitalarias en todo el país. Se votó por unanimidad en las cámaras porque habíamos llegado a una situación tal que si un médico se excedía de determinada cantidad de guardias, hasta una determinada cantidad de guardias no pagaba ganancias y a partir de determinada cantidad de guardias empezaba a ganar menos dinero, a cobrar menos salario y a trabajar más. Como nuestro sistema está montado sobre vínculos o relaciones bastante precarias, los médicos empezamos a trabajar un poco menos para ganar un poco más, para no perder plata por impuestos. Entonces eso se remedió con la exención del impuesto a las ganancias por las guardias, que después seguimos trabajando en conjunto con otros gremios y con algunos legisladores hasta que llegó la desgravación de ganancias para la cuarta categoría. Entonces el impacto de este impuesto a las ganancias va a ser doble. Por un lado, para nosotros que entendemos que deberíamos estar mejor pagos y que cumplimos un rol social importante, pero por otro lado atenta contra la salud en forma directa, porque lo que van a lograr es tener menos médicos en las guardias, es decir, va a haber guardias que van a tener que estar cerradas, hospitales que van a cerrar sus guardias por falta de médicos. Y aumentando aún el problema cuando los pocos que queden además van a estar recargados, con lo cual eso sabemos que en el cortísimo plazo va en contra de la calidad de atención y en contra de nuestra calidad de vida, directamente. Edgardo, ¿cómo va? Lautaro te saluda. ¿Se sorprendieron ustedes con lo que terminó pasando en el Congreso y sobre todo con la reglamentación? Se había acordado una cosa, después terminó sucediendo otra. Bueno, en realidad en el Senado se había dejado afuera, vuelve al Congreso y en diputados finalmente termina restituyéndose la cuarta categoría. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Mira, en principio, bueno, buenas noches, Lautaro. En principio nuestro amparo está fundado justamente en eso. Entendemos que la medida tomada fue ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque una vez que el Senado rechaza algunos de los títulos de esta ley macro y es enviada a diputados sin esos contenidos. Cuando vuelve el Senado a diputados, vuelve sin los títulos, justamente porque el Senado rechazó directamente esto. Y en diputados vuelve a aparecer, nadie sabe de dónde sale que vuelve a aparecer una cosa que es ilegal que aparezca, porque una vez que una Cámara la rechaza, no la puede aprobar. Entonces sí, nos sorprendió esta ilegalidad y así lo cuestionamos y estamos pidiendo además una medida cautelar a la justicia para que el gobierno de la ciudad no aplique los descuentos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Y nos sorprendió la actitud de los legisladores, como te decía. Hasta hace poco tiempo éramos esenciales, súper importantes, nos aplaudían. Nos aplaudían a las 7. Claro, nos aplaudían, ahora aplauden para que nos vayamos, no queda muy claro. Y la verdad es que tuvimos reuniones con todos los bloques de la Cámara Legislativa
y evidentemente no encontramos mucho eco, algo en algunos pocos, pero finalmente cuando llegó el momento de plasmarlo o de votar, la verdad es que no lo encontramos. Entonces la verdad que es un poquito una depresión, una frustración en realidad, y eso, si querés ligarlo, hace poquito fue el examen de residencias, que es un sistema formativo para los médicos. Y llamativamente, por primera vez en mucho tiempo, por segunda vez, porque ya sumaba el año pasado, pero ahora es más marcado, hay algunas especialidades que son las que menos cobran, que son las más difíciles de solventar en términos de mantenimiento familiar, que quedaron vacantes, es decir, que hay más vacantes que ofertas, con lo cual empezamos a formar menos médicos, porque empieza a ser muy decepcionante el sueldo, básicamente, claro, pero no, claro, es algo básico, ¿no? Y además con con una tarea tan importante. Edgardo, te quiero preguntar, además de esperar la respuesta de la justicia, que puede ser favorable o no, ¿tienen previsto hacer alguna otra medida, alguna acción, una medida de fuerza? Por ahora no, sabes que a nosotros nos resulta difícil tomar medidas de fuerza, no es que no las hayamos tomado, pero tomamos algunas medidas de fuerza. En términos generales, cuando evaluamos medidas de fuerza, una de las preocupaciones es que vamos a dejar a la gente sin atención. Claro. Y yo te puedo asegurar que el 100% de los que estudian medicina o cualquiera de las profesiones de la salud estudia porque quiere curar, salvar a la gente. Entonces nos pone una paradoja muy grande el pensar en medidas de fuerza. Pero la verdad es que la estamos discutiendo. Apelamos por ahora a la justicia, apelamos a que algo de esto se pueda entender en quienes nos gobiernan. No encontramos hasta ahora mucho eco, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Esperamos que el Poder Judicial reaccione mejor. Y mientras tanto, la verdad es que vamos discutiendo hacia adentro de nuestro propio cuerpo, vamos discutiendo con otros gremios, con otras asociaciones médicas y con otros gremios que no tienen que ver con la salud, a ver qué medidas se toman adelante. Pero vamos a encontrar desde mediados de este mes que el tema empezó a estar en agenda, muchos compañeros que empiezan a cancelar guardias extras que iban a hacer justamente para no sufrir mayores descuentos que el que tenía, para no ganar menos de lo que ganan. Empezaron a suspender guardias extras que tenían programadas, con lo cual ya vamos a empezar a sentir de a poquito, y a medida que esto crezca, el desmedro en la atención de las guardias. Bien, Edgardo, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a una tanda muy corta.